Despertar sagrado, la técnica oculta que atrae abundancia de manera inexplicable. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba en la oscuridad de mi habitación, el silencio envolvía cada rincón. Cerré los ojos, respiré profundo, y ese fue el primer paso. Algo cambió. La energía vibraba en el aire, como un susurro cósmico que me llamaba. Despierta, parecía decirme. Mi mente estaba llena de dudas, buscando respuestas. ¿Qué era esto realmente? Consiguió captar mi atención. Visualicé luces danzando a mi alrededor, como si un manto de estrellas estuviera descendiendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y emoción. Señales en la naturaleza me rodeaban. El canto de los pájaros se tornó más claro. Las hojas susurraban secretos que solo mis oídos podían captar. ¿Era un mensaje? La esencia de la vida latía a mi alrededor, mis sueños empezaron a convertirse en visiones. Soñé con un río resplandeciente, cuyas aguas transportaban riqueza y abundancia. Era un escenario vívido. Me veía a mí mismo sumergido en esas aguas brillantes, nadando hacia un destino lleno de oportunidades. Pero al despertar, esa imagen se desvaneció como el humo. ¿Por qué faltaba el significado detrás de todo esto? Aumentaba la tensión en mi interior. Sentía que cada meditación revelaba fragmentos de un rompecabezas sin completar. ¿Quién era el guardián de este conocimiento oculto? ¿Por qué yo? Me sumía en preguntas. Las respuestas parecían burlarse de mí. Momentos de revelación se enredaban con la confusión, y así, mientras me hundía más en esta búsqueda, una voz suave pero firme resonó en mi mente. Confía en el proceso, decía. Pero, ¿cómo podía confiar si aún no tenía respuestas? La incertidumbre pesaba como un ladrillo en mi pecho. Entonces vi una señal en el cielo, un destello que iluminó la noche. Las estrellas temblaron, como si me estuvieran guiando a algo grande, a una verdad que aún no podía ver. Y en ese instante, comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La mañana siguiente, el rocío aún brillaba en las hojas, y me sentí inspirado por la luz que llenaba mi habitación. Decidí que no podía solo dejar que las visiones se desvanecieran, necesitaba actuar. Mi meditación se convertiría en un rito diario, un viaje hacia lo desconocido que requería de mi dedicación, así que volví a sumergirme en ese espacio sagrado. Cerré los ojos y, como si un hilo invisible me guiara, me dejé llevar hacia los rincones más profundos de mi ser. Las imágenes comenzaron a fluir nuevamente. Esta vez, vi un vasto campo de flores que se extendía más allá de lo que mis ojos podrían abarcar. Cada una parecía pulsar con energía, cada color vibrante emanaba una frecuencia única. Las flores danzaban al ritmo de una melodía etérea que resonaba en mi corazón, escuché susurros, lo que buscas está aquí, en la abundancia de la tierra. La frase reverberó en mi mente, despertando un anhelo que había estado latente. ¿Podría ser que la abundancia no solo se tratara de riquezas materiales, sino de una conexión más profunda con el mundo que me rodeaba? A medida que lo pensaba, una visión floreció ante mí, revelando la idea de que cada ser vivo era una manifestación de la abundancia universal. Con cada meditación, empecé a notar cambios en mi entorno. Las miradas de las personas se volvían más cálidas, como si pudiera ver su esencia. La sonrisa de un extraño en la calle se convirtió en un intercambio de energía, un recuerdo de que estábamos todos interconectados. Allí, en esos momentos, sentí que la abundancia no se limitaba a lo material, sino que fluía en formas inesperadas, un gesto amable, una conversación profunda, la risa compartida. Decidí llevar estas revelaciones al mundo exterior.
Comencé a practicar una gratitud activa, agradeciendo cada rincón de mi vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Noté que cada agradecimiento se traducía en un aumento de esa energía positiva que había empezado a fluir en mí. Pero seguía sintiendo ese misterioso hilo de incertidumbre, como si el verdadero secreto estuviera aún por revelarse. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, otra visión prendió en mi mente. Esta vez, era un camino iluminado por las estrellas, un sendero que serpenteaba hacia un horizonte desconocido. En él, podía ver figuras etéreas, guiándome, señalando hacia la luz. Era como si me estuvieran invitando a un destino sagrado, pero la naturaleza de ese destino permanecía oculta. ¿Era el camino hacia mi propósito? ¿Existía un propósito aún más grande que esperaba ser descubierto? La pregunta se anidó en mi corazón, alimentando mis ganas de seguir explorando. Sabía que esto no era el final, sino un peldaño en un viaje fascinante. Estaba empezando a tocar la superficie de lo divino, pero la esencia completa seguía siendo un misterio. Al cerrar los ojos esa noche, la pregunta se formó en mi mente: ¿qué me esperaba en ese sendero iluminado por las estrellas? Al amanecer del día siguiente, desperté con un renovado sentido de curiosidad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando mi habitación y recordándome las visiones que había tenido. Sin embargo, algo inusual estaba presente en el aire, una vibración diferente, como si el universo estuviera susurrando secretos a mi alrededor. Movido por ese impulso, decidí dar un paseo por el bosque cercano, sintiendo la necesidad de conectarme con la naturaleza y escuchar lo que tenía que revelarme. Mientras caminaba entre los árboles, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies, vi un destello de luz en mi visión periférica. Al girar la cabeza, noté una pequeña corriente de agua que corría en un claro. Su superficie reflejaba el cielo, y me sentí irresistiblemente atraído hacia ella. Me senté en una roca junto al arroyo, cerré los ojos y dejé que el sonido del agua me envolviera. A medida que me sumergía en la meditación, las visiones comenzaron a cobrar vida de nuevo. Esta vez, el agua se transformó en un símbolo de fluir y soltar. En él, reconocí la importancia de liberar mis expectativas y dejar que la vida me guiara. Escuché murmullos que decían: la vida es un viaje, no un destino. Permite que la abundancia te encuentre. Estas palabras resonaron en mí de una manera profunda, como un eco en el vacío que respondía a mis dudas. Me levanté del lugar con una claridad renovada, sintiendo que cada gota de agua contenía la sabiduría de la existencia misma. Era un recordatorio de que el flujo de la vida no siempre se alinea con nuestros deseos, y que había que confiar en que todo lo que necesitaba llegaría a su debido tiempo. La naturaleza misma era un maestro, mostrándome que al igual que el agua, debía aprender a adaptarme, fluir y estar presente en el momento. Al regresar a casa, la idea del flujo y la entrega me inspiró a crear un diario de sueños y visiones. Así podría darles forma y contexto, permitiendo que emergieran nuevas perspectivas de mi viaje interior. Escribí cada detalle que recordaba de mis meditaciones, cada síntoma de la abundancia encontrada en lo cotidiano. Al hacerlo, el mundo a mi alrededor se tornó aún más vibrante, las multitudes en la calle parecían contar historias, y cada conversación se convertía en una oportunidad para aprender. Con el paso de los días, la curiosidad seguía ardiendo dentro de mí, alimentada por una pregunta recurrente: ¿qué se requiere de mí para abrirme completamente a esta abundancia? La meditación se convirtió en una aventura exploratoria, y cada encuentro con otro se sentía como parte de un bello diseño orquestado por algo más grande. Una tarde, mientras meditaba junto a un antiguo roble, vi una visión que me dejó atónito: una serie de manos, emergiendo del tronco del árbol, como si fueran guardianes del bosque. Cada mano se movía delicadamente, invitándome a acercarme. La conexión era intensa, como si estas manos compartieran historias de sabiduría ancestral. Sentí un llamado profundo, y en mi corazón hacía la pregunta: ¿qué secretos atesoran estos guardianes del bosque, y cómo pueden guiarme en mi camino hacia la abundancia? El eco de esa pregunta resonaba en mis pensamientos mientras me alejaba del roble. Mi viaje apenas comenzaba, un sendero lleno de misterios por descubrir, y la sensación de que el verdadero propósito aún estaba por revelarse se aferraba a mí, lleno de esperanza y anhelo. El día siguiente, una bruma suave envolvía el bosque, impregnando el aire con un frescor que parecía prometer nuevas revelaciones.
con el diario en mano, decidí regresar al claro donde el agua murmullaba su melodía constante. Cada paso me acercaba a una sensación de expectativa, como si el bosque mismo estuviera vibrando con energía palpable. Al llegar al arroyo, me senté en la misma roca, con el agua fluyendo a mi alrededor, y cerré los ojos. A medida que mi mente se calmaba, emergió una nueva visión. Esta vez, era un faro, brillante y majestuoso, en medio de una tormenta. La luz del faro iluminaba las olas rabiosas y salvas oscuras, guiando a los barcos perdidos hacia la seguridad. Sentí que esa luz era un reflejo de mi propia esencia, la chispa que podría iluminar mi camino a través de la tempestad de la vida. Encuentra tu faro, resonaron las palabras en mi interior. La conexión con la energía de mi ser se profundizaba. Recordé que en mis momentos de incertidumbre y confusión, siempre había una voz interna que podía ser mi guía. Aquella visión me recordó la importancia de identificar mis pasiones, sueños y valores más profundos. Eran el faro que podría señalarme el camino en medio del caos. Al abrir los ojos, la bruma se había disipado y la luz del sol brillaba con intensidad, reflejándose en el arroyo. Miré a mi alrededor y vi una figura de pie al otro lado del agua. Era una anciana, maestra del bosque, con un aire de sabiduría que la rodeaba. Su mirada penetrante era profunda y cálida, como si conociera todos mis secretos. Decidí que debía acercarme a ella. Cuando crucé el arroyo, ella sonrió levemente, como si estuviera esperando mi llegada. ¿Has encontrado tu faro?, preguntó, su voz melodiosa resonando en mis oídos. Sentí una mezcla de vulnerabilidad y emoción, como si el aire se llenara de posibilidades. Me di cuenta de que esa búsqueda de abundancia iba más allá de lo material. Era un viaje hacia la autenticidad y el reconocimiento de mis verdaderas pasiones. Le compartí mis visiones, mis anhelos y mis inquietudes. La anciana asintió, y con su mano, me mostró un pequeño objeto que sostenía. Era un cristal, brillando con múltiples colores en la luz del sol. Este es un recordatorio, dijo. Cada color representa un aspecto de la abundancia. La vida es rica y diversa, y así deberías vivirla. Permite que tu luz brille, y la abundancia fluirá naturalmente. Tomé el cristal entre mis manos, sintiendo su energía vibrante fluyendo a través de mí. Era un símbolo de lo que quería manifestar en mi vida, un recordatorio tangible de que la abundancia no se limitaba a lo material, sino que abarcaba la alegría, la creatividad y el amor. Sin embargo, una inquietud me asaltaba. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi faro no se apague? ¿Cómo puedo mantener encendida esa luz que me guiará en este viaje? La anciana sonrió y, antes de que pudiera recibir una respuesta, se desvaneció en la bruma que había comenzado a encerrar el claro. Frustrado, miré el lugar donde había estado, convirtiéndome en una esfera de incertidumbre e intriga. ¿Era su aparición parte de una lección mayor, o simplemente un destello efímero de mi imaginación? El cristal en mi mano parecía más pesado, más significativo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, y los colores del cielo comenzaban a mezclarse en un atardecer vibrante, me di cuenta que mi aventura estaba muy lejos de terminar. Nuevas preguntas brotaban en mi mente, impulsadas por aquel encuentro. ¿Qué significa realmente encontrar mi luz? ¿Qué pasos debo dar para vivir una vida de abundancia plena y auténtica? Mientras me alejaba del arroyo, el eco de la sabiduría de la anciana y el cristal en mi mano parecían resonar con el llamado de una nueva etapa en mi viaje espiritual. De repente, la caída de una hoja cerca de mis pies me recordó que, aunque el camino hacia el descubrimiento a menudo está lleno de incertidumbre, la esencia de la vida misma se revela en cada instante. El amanecer del siguiente día llegó con una lucidez resplandeciente. Con el cristal aún en mi poder, decidí que esta jornada sería distinta. Había en mí una nueva determinación, quería descubrir, rasgar el velo que separaba la vida cotidiana de la abundancia espiritual que anhelaba. Así que, armándome de valor, me dirigí al bosque con la intención de buscar nuevas señales y aprendizajes. El canto de los pájaros me acompañó mientras me adentraba en la espesura. Cada sonido parecía tener un propósito, como si el bosque estuviera entonando una sinfonía dedicada a mi búsqueda. A medida que caminaba, sentía que los árboles, con sus troncos robustos y hojas susurrantes, eran testigos silentes de mi viaje interior. Mi corazón palpitaba al ritmo de la naturaleza,
resonando en una danza anciana que pedía una conexión más profunda. Llegué a un claro diferente, uno que resplandecía con una luz casi mágica, donde las sombras se entrelazaban de manera caprichosa. En el centro, una mesa natural hecha de troncos y piedras se extendía ante mí. En ella descansaban varias plumas de aves multicolores, brillante evidencia de la diversidad que habitaba aquel lugar. Una voz susurrante, que parecía emanar de la misma tierra, me invitó a acercarme. Con cautela, recogí una pluma roja. Sugestivamente, se calentó en mi mano, como si llevara grabado un mensaje. Al cerrar los ojos, un torrente de imágenes fluyó ante mí. Vi a un grupo de personas danzando, moviéndose al unísono en torno a una fogata, riendo y compartiendo historias. La alegría vibrante de la comunidad iluminaba sus rostros, y en el aire flotaba un sentido de pertenencia, una conciencia compartida de abundancia. Cuando abrí los ojos, una sensación de anhelo surgió en mí. Era claro que parte de mi viaje incluiría encontrar y cultivar conexiones con otros, con aquellos que compartieran mis sueños y aspiraciones. De repente, me di cuenta de que el faro no solo sería un faro de luz interna, tendría que ser también un faro que atrajera a otros hacia mí, creando una red de apoyo mutuo. ¿Cómo puedo lograr esto?, me pregunté. Intuí que el universo respondía a mis inquietudes y que cada pluma en la mesa representaba un aspecto de lo que debía buscar: autenticidad, conexión, amor y comunidad. Al alejarme del claro, la visión de la danza me seguía. El eco de las risas reverberaba en mi mente, impulsándome a moverme hacia la vida, a abrirme a nuevas relaciones, a entablar conversaciones significativas y profundas. Con cada paso, el cristal en mi mano parecía aumentar su vibración, consciente de la fuerza de la intención que comenzaba a brotar de mi ser. De pronto, algo brillante atrajo mi atención. En el camino que seguía, un gesto de luz intermitente parpadeaba entre las ramas. Acercándome, descubrí un pequeño espejo cuadrado, enmarcado en hiedra y flores silvestres. Al mirarme en él, no vi solo mi reflejo, sino la chispa de mi esencia. Pero, en ese instante, la superficie del espejo se nubló, y se convirtió en una ventana a otra escena. Vi la imagen de la anciana del bosque, su rostro sereno y sabio, hablando pero sin sonido. El espejo era un portal, un medio para conectar con mis guías espirituales. ¿Qué más tengo que aprender? ¿Cómo puedo manifestar mi abundancia y mantener mi luz encendida?, resoné en silencio. Pero la respuesta se desvaneció tan rápidamente como apareció, dejándome con una mezcla de emoción y incertidumbre. Mientras el día avanzaba, una nueva pregunta latía en mi pecho: ¿qué significa realmente abrirse a la conexión con otros? ¿Y cómo haré para encontrar aquellos que me acompañen en este viaje de abundancia? La respuesta parecía estar oculta entre las sombras del bosque, esperándome a que decidiera profundizar aún más en esta experiencia transformadora. Cuando el eco de mis preguntas aún resonaba en mi mente, decidí seguir adelante. La atracción de lo desconocido parecía empujarme a explorar más profundamente el bosque, así que dejé el espejo detrás, sintiendo que aún tenía lecciones por descubrir. Mientras avanzaba, las emociones que brotaban en mi interior se mezclaban con la energía del entorno, creando una sensación casi hipnótica. Los árboles a mi alrededor parecían murmurar secretos olvidados, como si el viento llevara sus mensajes tintineantes. En medio de este susurro, comencé a notar algo nuevo, un brillo pálido en el suelo, casi como el latido de una estrella caída. Con curiosidad, incliné la cabeza y descubrí un grupo de hongos brillantes, cuya luz suave iluminaba los rincones oscuros del bosque. Me inspiraron a acercarme. Mi instinto me guió a tocar uno de ellos, un pequeño hongo de color azul vibrante. En el momento que mi piel lo rozó, sentí una energía recorrer mi brazo, una conexión que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Visiones comenzaron a deslumbrar mis ojos cerrados, una imagen de un sabio anciano con un bastón, rodeado de criaturas del bosque, conversando con ellas en un lenguaje ancestral. Él no solo hablaba con los animales, sino que parecía compartir una sabiduría profunda sobre la coexistencia y la armonía. ¿Cómo puedes comunicarte así?, pregunté, aunque sabía que la criatura no escucharía ni respondería. Mi mente giraba en torno a la idea de que la verdadera conexión necesitaba de un lenguaje más allá de las palabras. Cuando abrí los ojos, sentí un tierno recordatorio del hongo en mi mano. Era una invitación a estar más presente, a escuchar lo que el entorno tenía que decirme.
La abundancia que anhelaba no era simplemente un destino, sino un proceso de apertura hacia lo que me rodeaba. Con cada paso, ese concepto iba tomando forma. Para atraer lo que quería, debía vibrar en la misma frecuencia. ¿Qué hago para mantener mi corazón y mente abiertos?, me pregunté. Era evidente que necesitaba aprender a escuchar no solo a otros, sino también a mí mismo. Al continuar mi camino, los árboles parecieron agitarse con más fervor. Sus hojas danzaban y en la distancia, vi un destello de luz que quebraba el denso follaje. Me dirigí hacia él, sintiendo en mis entrañas que se trataba de otra indicación, otra señal. Al llegar al borde del claro, un fenómeno casi onírico emergió ante mí. Un círculo de luz bautizaba la hierba, mientras una figura sutil se movía en su interior. Era una joven con un vestido hecho de espinas y flores. Su rostro luminoso irradiaba bondad. Cuando me dio la bienvenida, reconocí que era un espíritu del bosque, un guardián de las conexiones del corazón. Sin pronunciar una sola palabra, extendió su mano hacia mí, envolviendo su piel en un halo brillante que parecía susurrar un sabio mensaje. ¿Qué destrezas necesitas para abrir la puerta hacia la comunidad con la que tanto anhelas conectar? Asumí que ella me invitaba a sentir. Sintiéndome abrir a esta conexión espontánea, cerré los ojos y respiré profundo, permitiendo que la luz de su ser entrara en mí. Mientras lo hacía, algo extraordinario sucedió. Mi mente se llenó de visiones de encuentros, conversaciones cálidas y nuevas amistades que brotaban como flores en la primavera. A través de su luz, comprendí que las conexiones no solo venían de buscar a otros, sino de permitir que otros me encontraran a mí. La revelación llenó mi ser, pero también me dejó con una pregunta inquietante: ¿cómo puedo asegurarme de que mi luz nunca se apague y seguir atrayendo a aquellos que compartirán este camino hacia la abundancia? En el silencio que siguió a mi revelación, sentí una vibración sutil en el suelo, como si la tierra misma respondiera a mis pensamientos. Era un ritmo antiguo, un susurro que resonaba desde el centro del bosque, instándome a seguir adelante. Al dar el primer paso, la joven del vestido de espinas y flores sostuvo su mano, enviando una corriente de luz hacia mí que me impulsó a explorar más. Mi camino se desvió hacia un sendero cubierto de hojas doradas, que crujían bajo mis pies como si el bosque celebrara mi avance. Cada sonido, cada destello, parecía estar alineado con un propósito, como si las fuerzas de la naturaleza estuvieran conspirando para guiarme. En el aire, un aroma dulzón y terroso me envolvió, evocando la idea de hacer espacio para lo nuevo. ¿Qué significaba eso? A medida que avanzaba, vislumbré un lago en el horizonte, su superficie reflejando el cielo en un baile de colores. La visión del agua clara me atrajo con una fuerza irresistible. Me detuve en la orilla, y al mirar mi reflejo, no vi la figura familiar que esperaba, sino capas de luz y sombra. Era un espejo que no solo mostraba lo que era, sino todo lo que podía ser, un recordatorio de la multiplicidad que habitaba en mí. ¿Qué es lo que debo soltar para abrazar esta transformación?, murmuré al agua, sintiendo que la pregunta flotaba en el aire. En respuesta, las ondas del lago comenzaron a formar patrones que se entrelazaban, como un baile de posibilidades. Mi atención se centró en los destellos de luz que emergían al romperse la superficie, cada uno abriendo un portal a una nueva posibilidad. Al observar esas formas, comprendí que cada ola representaba un aspecto de mí mismo que necesitaba ser aceptado para crecer. Momentos de duda y miedo aparecieron, junto con fragmentos de esperanza y valentía. Era una danza constante de luz y oscuridad que definía mi experiencia humana. La joven del bosque se acercó y sin romper el silencio, se arrodilló junto a mí, indicando que la respuesta a mi anhelo estaba en el reconocimiento de cada parte de mí. ¿De qué manera puedo abrazar mis sombras y al mismo tiempo iluminar mi camino?, cuestioné, sintiendo que mi búsqueda de abundancia comenzaba con la aceptación de mis limitaciones. En ese instante, el viento se levantó de nuevo, trayendo consigo el murmullo del bosque. Los árboles parecían agitar sus hojas como si estuvieran a punto de compartir un secreto, y el lago chisporroteaba con vida, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Perdiéndome en esas composiciones celestiales, escuché un canto lejano, un eco que resonaba con la promesa de encuentros y la posibilidad de conexión. Era la música de la comunidad que deseaba atraer a mi vida, pero había una advertencia implícita en el aire, como un suave recordatorio: atraer lo que deseas requiere que estés dispuesto a ser visto.
Me llené de una ligera inquietud al entender que el camino hacia la abundancia no solo requería abrirme a los demás, sino también tener el coraje de mostrarse auténticamente. Miré de nuevo hacia el lago, aguardando la respuesta a mi inquietante reflexión. El reflejo en el agua me mostraba no solo mi historia, sino también los millones de hilos que conectaban a todas las personas que, como yo, estaban en busca de su propia luz. ¿Cómo puedo limpiar mi reflejo para que sea un faro de luz para los demás?, me pregunté, sintiendo que la búsqueda de mi verdad estaba profundamente entrelazada con el tejido de la comunidad. Mientras la luz del sol se deslizaba por el horizonte, me quedé en espera de una respuesta, sabiendo que el próximo paso en este viaje espiritual sería desafiante y hermoso al mismo tiempo. La angustia de lo que aún no entendía me llevó a cuestionar si alguna vez podría realmente ser suficiente y si estaba listo para lo que realmente significaba abrir mi corazón. ¿Cuál era el secreto a voz baja que el bosque guardaba para quien estuviese dispuesto a escuchar? Los colores del atardecer se suavizaban, creando un manto de calma en el aire. De pronto, el canto lejano se intensificó, resonando como un eco de mi propia búsqueda. La melodía parecía fluir desde el fondo del bosque, entrelazándose con el murmullo del agua, tejiendo una red de conexiones invisibles. Me levanté, sintiendo que mi cuerpo pulsaba en sincronía con esa sinfonía ancestral. ¿Qué hay más allá de lo que veo?, me pregunté, dando un paso hacia el bosque. La joven, aún a mi lado, respiraba profundamente, como si con cada inhalación absorbiera la esencia del lugar. Inspirándome en su presencia, decidí dejar que mis pies me guiara a través del sendero que serpenteaba entre los árboles. Mientras avanzábamos, cada tronco parecía contar historias a través de sus nudos y cortes. Las raíces emergían de la tierra, cruzándose como si conversaran entre sí, recordándome que todo en la vida está intrínsecamente conectado. Observé las sombras danzarinas proyectadas por el crepúsculo, y en medio de ellas vi visiones fragmentadas de colores, figuras que se movían en un patrón que no entendía del todo. Eran recuerdos, sueños o posibilidades futuras. Tan absorto estaba en estas ilustraciones que apenas noté cómo el sendero se ensanchaba hasta convertirse en un claro, iluminado por una luz plateada. En el centro del espacio, un círculo de piedras antiguas se erguía, formando un altar natural. Se sentía como un punto de poder, vibrando como un corazón pulsante. La joven me llevó hacia el círculo, y al errar mi mirada sobre las piedras, comprendí que estaban marcadas por runas y símbolos que susurraban secretos olvidados. ¿Qué significan?, pregunté, sintiendo una curiosidad profunda burbujear en mi interior. Ella sonrió, un destello de luz brillando en sus ojos. Sin palabras, me indicó que me acercara, invitándome a tocar la superficie de una de las piedras. Al hacerlo, un torrente de energía recorrió mi cuerpo. Sentí como información pura y vibrante se integraba con mi ser. Visiones de situaciones pasadas en las que había sentido miedo o inseguridad aparecieron ante mí. Momentos de duda se transformaron en lecciones por aprender, y el peso de las experiencias que había evitado comenzó a disolverse. Era como si las piedras estuvieran disponibles para ayudarme a recordar mi fuerza, cada runa resonando con un aspecto de mí que había olvidado. Mientras absorbía esta experiencia, la música del bosque se transformó, adquiriendo un tono más claro y nítido. Noté que cada nota coincidía con los latidos de mi corazón. Era posible que las respuestas que buscaba ya estuvieran dentro de mí, escondidas en los pliegues de mi propia existencia. La joven tomó mi mano y, mirando hacia los árboles que nos rodeaban, dijo en un susurro: la voz de la comunidad se manifiesta en la autenticidad de cada uno. Escuchar los ecos de tu ser te ayudará a hablar tu verdad, y al hacerlo, se abrirán oportunidades para atraer lo que deseas. Su afirmación resonó dentro de mí como un mantra, recordándome que mi viaje espiritual y el deseo de conexión no eran caminos opuestos, sino lo que permite el crecimiento en ambas direcciones. Cada árbol que nos rodeaba parecía un aliado en mi búsqueda, y un nuevo sentido de urgencia surgió en mí. Necesitaba compartir lo que había aprendido, pero ¿cómo y con quién? Sentí el llamado del lago, la posibilidad de que esas aguas recibieran lo que había descubierto, un eco para los otros que pudieran estar en la misma búsqueda de luz. Mientras la brisa suave acariciaba mi piel y la luz comenzaba a desvanecerse, una cuestión inquietante se dibujó en mi mente. ¿Está mi voz lista para ser escuchada y recibida?, me pregunté, la duda surcando el aire como una flecha. La energía del lugar aumentó,
cargándose de anticipación. La señal del bosque estaba clara. Para avanzar hacia la abundancia, necesitaba tomar el paso aún más desafiante de mostrarme tal como soy. Pero al mirar las sombras alargadas de mis inseguridades y miedos, sentí algo crujir dentro de mí, una compasión profunda por el viaje que había recorrido. Y mientras mantenía la mirada fija en el círculo de piedras, me pregunté si estaba listo para enfrentar las sombras que aún me ataban. ¿Qué pasaría si liberara mi voz, no solo para mí, sino para todos los que buscan su propia luz en la oscuridad? El aire en el claro se tornó denso, cargado de una energía que pulsaba como un latido. Las piedras, en silencio, esperaban, parecía que cada runa deseaba manifestar su sabiduría, invitándome a descifrar sus significados profundos. La joven, observándome con una mezcla de confianza y desafío, dio un paso hacia atrás, otorgándome espacio para explorar. Deslicé mis dedos sobre la superficie rugosa de una de las piedras. Instantáneamente, la vibración resonó en mis huesos, como si una corriente eléctrica pasara a través de mí. En ese instante, los símbolos comenzaron a danzar delante de mis ojos, proyectando imágenes de mis anhelos más profundos, momentos de alegría, vislumbres de la vida que alguna vez soñé y anhelé. La luz de la luna comenzó a filtrarse a través de las ramas, creando un espectáculo de sombras y luces en el claro. La música, suave y envolvente, parecía ahora resonar desde el fondo de mi propio ser. Con cada latido de mi corazón, sentí que las melodías se entrelazaban con recordatorios de mis pasiones olvidadas, la pintura, la escritura, el baile. Mi voz, que había permanecido en silencio tanto tiempo, parecía tomar aire por primera vez, ansiosa por salir. ¿Qué pasaría si mi voz se atreviera a vibrar al unísono con esta música? Repetí en mi mente. ¿Podría realmente ser ese el primer paso hacia mi verdadero ser? El círculo de piedras, como testigos de la humanidad que había caminado antes que yo, parecía decirme que la expresión genuina no solo era liberadora sino también transformadora. Cerré los ojos y, al hacerlo, sentí que los latidos del bosque se sincronizaban con los de mi corazón. Vi un camino a través de las imágenes que proyectaba mi mente, un sendero donde la autenticidad y la apertura formaban puentes hacia otros corazones. Pero en ese instante de revelación, las sombras de mis dudas comenzaron a asomarse de nuevo. La pregunta persistente palpitaba en mi pecho, ¿y si no soy suficientemente bueno? La joven, como si hubiera leído mis pensamientos, se volvió hacia mí. Las sombras son solo una parte de la luz, dijo con un tono sereno. No debes temerles, pues en ellos se esconden lecciones preciosas. Su voz era firme, como el tronco robusto de un árbol. De repente, comprendí que cada inseguridad que había experimentado se había tejido con mis experiencias, formando un tapiz más rico y vibrante de quién soy. Las runas en las piedras comenzaron a encenderse con un brillo suave, y una ráfaga de energía se expandió por el claro, empujando suavemente contra mi pecho. Fue como si las piedras estuvieran animadas por un poder antiguo, recordándome que mi voz y mi historia eran igualmente sagradas. La posibilidad de compartir mis vivencias no solo me liberaría a mí, sino que podría ser un faro para otros. No había otros, como yo, preguntándose sobre su verdad. Decidí alzar la vista hacia el cielo estrellado y dejar que mis pensamientos fluyeran. Quizá la verdadera abundancia no se trata solo de recibir, sino de ofrecer lo que llevo dentro, de soltar a la luz esos fragmentos de mí que han estado ocultos. La imagen de compartir mi voz resonó como una llamada a la acción. Fue entonces que un cambio palpable llenó el espacio. Una visión, clara y fulgurante, surgió ante mí, un grupo de personas reunidas, miradas curiosas y esperanzadas, listas para escuchar. La sensación de conexión me envolvió en un abrazo cálido, y comprendí que mi voz no sulfataba mi individualidad, sino que la nutría. Mientras contemplaba la belleza de la revelación y la conexión que se tejía en mi corazón, otro pensamiento surgió. ¿Estoy dispuesto a correr el riesgo de fracasar? Pregunté a la noche, sabiendo que el camino hacia la autenticidad podría no ser fácil. Pero si no lo intentaba, jamás sabría qué oportunidades podrían haber florecido a partir de mi voz. La brisa se hizo más intensa, como si el bosque aplaudiera el despertar de mis anhelos. Decidí que mi jornada no solo sería un viaje hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia aquellos que buscan lo mismo,
Una chispa de luz que guíe su camino. Con esa determinación, formulé una pregunta en mi mente, una que ahora llevaba el peso de todas las posibilidades. ¿Qué pasos debo dar para que mi voz se convierta en un eco de luz en el corazón de los demás? La respuesta estaba latente, esperando a ser descubierta en cada nuevo amanecer que me ofrecía la vida. Desperté una mañana llena de luz, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando mi habitación y avivando los ecos de mis experiencias en el bosque. Me sentía diferente, como si un nuevo capítulo se hubiera escrito en mi alma. Todas las visiones, las revelaciones y los encuentros con aquellos seres mágicos habían creado un cambio profundo en mí. Cada una de esas experiencias había tejido un hilo de conexión entre mi esencia y el cosmos. Ahora entendía que el viaje hacia la abundancia era un acto de entrega y, sobre todo, de autenticidad. Mientras medité, las imágenes de mis visiones anteriores fluían como un río interminable. El faro, la danza comunitaria, las piedras avías, todas eran claves, símbolos de lo que estaba destinado a descubrir. Entonces, en medio de esa meditación, el silencio reverberó con una voz interior, un eco de verdad profunda que resonaba en mi ser. La abundancia comienza en el momento que decides ser auténtico y compartir tu luz. Esa frase se instaló en mí, como si cada palabra brotara de la madre tierra misma. Salí al exterior, donde el aire fresco me abrazó como un viejo amigo. Al caminar por el vecindario, sentí un nuevo despertar, un impulso de conexión. No más dudas, no más miedos, había decidido ser un faro en este mundo. Mis pasos eran firmes, en cada movimiento se gestaba un propósito renovado, compartir mi historia, mis visiones, mi luz. Era el tiempo de liberarse de las cadenas del miedo al rechazo y abrazar la posibilidad de ser escuchado y comprendido. Esa tarde, me senté en un parque, la brisa suave acariciaba mi piel mientras observaba a las personas pasar. Era un mosaico vibrante de narrativas, vidas entrelazadas en la búsqueda de significado, amor, conexión. Con cada rostro que miraba, sentía cómo la vida pulsaba a su alrededor, y supe que no estaba solo, éramos una red, cada uno de nosotros un hilo que se entrelazaba, creando un tapiz de experiencias únicas. La chispa de la abundancia se encendió cuando reconocí que, al abrir mi corazón, podría tocar las vidas de otros. En ese instante, comprendí que la verdadera abundancia no es solo ritmo de oro y riquezas, sino la riqueza de ser visto, de ser oído, de ser amado por ser quien realmente eres. La revelación golpeó mi pecho. Al ser genuino, invitas a los demás a serlo también. Eres un canal para la abundancia. Al regresar a casa, con el corazón palpitante de emoción, comprendí que mi viaje no era solo hacia mí mismo. Era un viaje hacia el mundo y hacia los demás. Decidí crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus narrativas, un refugio de autenticidad donde cada historia contada sería un faro para otro. La idea floreció en mí como un jardín lleno de posibilidades. Los días siguientes, me dediqué a construir esa comunidad, a tejer conversaciones profundas y significativas. Finalmente llegó el día del encuentro, el lugar se llenó de personas con miradas curiosas y corazones abiertos. Mientras compartía mi historia, sentí como las palabras pulsaban con su propia energía, resonando en el alma de cada oyente. No se trataba de mí, sino de nosotros, unidos en un viaje colectivo hacia la abundancia y el amor. Al cerrar el evento, una sensación de paz me envolvió. Miré a mi alrededor y vi la luz brillar en los ojos de aquellos que habían encontrado una chispa de conexión. Era como estar rodeado de estrellas, recordándome que la abundancia crece en la interrelación, en el amor compartido, y en la vulnerabilidad de ser uno mismo. Así, entendí que todo mi viaje había sido una danza sagrada entre el dar y recibir, un ciclo de luz que nunca termina. La revelación más poderosa se asentó en mi ser, en la autenticidad reside nuestra verdadera abundancia. Y al abrir mi corazón y compartir mis visiones, fui testigo de un fenómeno hermoso. La vida se convertía en un lienzo donde cada persona pintaba su historia, donde cada voz importaba. Caminando hacia la puesta de sol, con una paz interior inquebrantable, sentí agradecer por cada experiencia en ese bosque sagrado, donde el hilo de mi vida se había entrelazado con tantos otros. Y en ese momento, comprendí que la verdadera abundancia es ser un faro de luz, un custodio de las historias compartidas, recordando que la vida es un regalo y cada instante, una oportunidad para brillar.
En la autenticidad de mi ser, encuentro la abundancia, en la conexión con otros, descubro mi verdadero propósito.